aquí estamos con el señor Juan Palomino, a quien le hemos ya invitado mate y ahora hay que dar un aplauso. Sí. Y ahí te quedamos perfectos. Y ahí ya está. Y ahí está. Gracias, Palomino cumplió, Palomino madrugó, vino despabiladito y todo. Todos los días madrugo. ¿Por qué? Contame por qué. Porque llevo a mi hija al jardín. Muy bien. ¿Al jardín? Al jardín. Tengo una hija de 20, un hijo de 12 y una hija de jardín. Claro, yo me había quedado con eso, los más grandes. A la chiquitina no la tenía incorporada. 6 años, la niña, Floriana. Mira, con su mamá la llevamos al jardín. Muy bien, muy bien. O sea que estamos entrenados con la historia de la madrugada. Sí, bien, sí. Bien, bien. Y hoy tenemos un muy lindo espectáculo a la noche con 10 años de Teatro por la Identidad cumpliendo este año, con un ciclo maravilloso, con todavía 400 nietos por encontrar, 399 si mal no recuerdo. Claro, eso que empezó dirigiendo Daniel Fanego, que era a propósito de la duda hace 10 años, se ha transformado en un ciclo que ha trascendido no solamente la capital, sino bueno, las fronteras del país, porque hubo versiones en España también, y me parece que es algo que vale la pena acompañar, ¿no? Porque parte de las abuelas, parte de un sector de la gente relacionada con el arte, con la expresión, y me parece muy importante apoyar ese tipo de propuestas que han atravesado el tiempo. 10 años es un pedazo de tiempo donde se han producido, a propósito de las dudas, varias consultas a abuelas, ¿no? Y apareció Televisión por la Identidad también a partir de esto que dirigió Fanego. Y la verdad que, bueno, cumplir 10 años es importante. Y entonces van a ver distintos espectáculos en el Teatro Apolo, en la Comedia, en el Teatro del Pueblo. ¿Vos en cuál estás, Juan? Yo voy a estar en el Teatro del Pueblo y entre obra y obra voy a decir un poema. Estoy entre el Comedia de Santa Cruz y Esteban Agüero, pero bueno, vamos a hacer los dos. ¿Qué poema? Hoy justo abrimos el programa discutiendo sobre qué es la poesía con Don Quiroga. Hay un poema de Esteban Agüero que se llama Capitán de Pájaros, que es bastante polémico, ¿no? Porque lo utilizó el señor expresidente Carlos Saúl para su campaña ya por el 89, ¿no? ¿Utilizó alguna frase para...? Claro, yo, capitán de pájaros, vengo a la capital trayendo no sé cuántas cosas. Pero bueno, por eso estoy en la duda. No es culpa del autor eso. No, es culpa de quien lo tuvo. Claro, viste que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Pero bueno, evidentemente la necesitaba. Hacer justicia con el pobre poeta que nada tiene que Esteban Agüero es maravilloso. Divino por eso. Me encanta el Puntano. Jamás pensó que... Le iba a tomar el riojano. Pero, y lo tengo a Nicomedes ahí dando vueltas también con América Latina, que me parece buenísimo poder expresar eso que escribió Nicomedes allá por el 69 en Bahía, San Salvador de Bahía, que habla de la integración, ¿no? De cómo fue fragmentada América Latina. Entonces voy a empezar con Agüero y lo traigo a Nicomedes. Si la gente te chifla en ese momento porque trae recuerdos... Pero me parece que la gente no se va a dar cuenta. No se va a acordar, ¿no? Pero bueno, y esto es parte de un espectáculo donde hay una obra de teatro, ¿no es cierto? Sí, más que un espectáculo es una especie de intervalo entre una obra y la otra. Un separador sería. Un separador entretenido. Que siempre hubo, ¿no? en los distintos años. Pero me parece, bueno, importante destacar esto del trabajo de autores noveles, autores que ya vienen trabajando como Khartoum. Hay un espectáculo que se va a dar en el Metropolitan, que dirige Veronese con un montón de compañeros actores. Y está bueno que los actores, los autores, los escenógrafos, los músicos se presten o estén presentes en un hecho como estos, ¿no? En general, yo percibo por los laburos que venís eligiendo que hay una elección desde lo ideológico también a la hora de plantarte adelante, ya sea de una cámara de cine, que me parece que es como un espacio en donde puede haber una elección más desde lo ideológico hasta un escenario. ¿Me equivoco? No, creo que depende de la elección. Uno elige ser actor. Yo por lo menos elegí ser actor para intentar tener una mirada de la realidad y poder expresarla con una poética. Y ya sea en el teatro y en el cine, en la televisión, es un poco más compleja la cosa, ¿no? Salvo raras excepciones. Pero el teatro y en el cine, que es el lugar, digamos, del teatro, el lugar del actor, siempre he intentado elegir obras que de alguna manera representen el tiempo que me tocaba vivir, o el tema del rescate de la memoria, o empezar a investigar sobre algún hecho histórico o personajes de la historia que han sido como guardados, ¿no? O no han tenido buena prensa. Entonces me parece que elegir a ser actor
Por eso, Por ¿no? ejemplo, Por eso... ¿qué obras son las que más te gustó hacer en sintonía con esto que decías? Mira, la última que hicimos, digamos, con Rizzo fue Santa Juana de América, una versión de Hugo Álvarez, que produjo con Alejandra Fletcher, que hacía Santa Juana. Anteriormente estábamos haciendo La Tentación de O'Donnell, dirigido por Santiago Doria, donde se hablaba del tema de Dorrego, Ponsonby. Pero después Eva Lack me llamó para hacer de Moreira en una versión que se hizo en 10 localidades de la provincia de Buenos Aires. Atahualpa, el ocaso de una cultura, que fue la primera obra que hice con mi grupo independiente en La Plata, que dirigía Tony Lorenzo, que hablaba del enfrentamiento de Atahualpa, el último inca, con la iglesia, con Valverde. Digamos, hay como ciertos datos que también de alguna manera me determinan. Vos viviste en Perú y parecía ser, porque estás participando en un programa de radio que tiene toda una cosa de música latinoamericana, parecía ser que el tema de la cultura latinoamericana te interesa mucho y sobre todo te interesa mostrarlo, ¿no? O sea, mi padre tiene mucho que ver, porque mi padre es peruano, José, que bueno, está saliendo una operación del corazón que le hicieron a Favaloro, y bueno, quiero agradecer a Favaloro, a la Fundación y a la OSA, la Obra Social de Actores, que ha participado de este hecho. Mi padre es peruano, que nació en Cusco, y bueno, yo me crié en el Cusco. Y conocí Cusco. Bueno, y eso creo que va determinando también la capital del Tahuantinsuyo. ¿Cómo que caes en Buenos Aires o en la Argentina? Bueno, nací en La Plata y terminé el secundario y quería... ¿Tu padre conoce a alguien aquí? Se casa con mi mamá, claro, platense, Alicia. Nazco yo y bueno, mi viejo retorna a Cusco para empezar una nueva vida allá en su lugar de origen. ¿Y cómo volvés vos? Vengo a estudiar medicina y termino haciendo teatro. Porque que me permitió ser médico y enfermero. Enfermero primero y después médico. Digamos, la profesión me permitió, dentro de lo que es la televisión, ser primero enfermero y tuve la revancha. Y hacer algunas otras cosas. Sí, fui médico. De los buenos y de los malos. ¿Y a los 16 eras chiquito para venirte acá? ¿Con quién te viniste? Con mi padre, pero vivía con mis abuelos en Mar del Plata. Y después mi papá se vino con mi mamá y mis hermanos. ¿Y el teatro cómo lo descubrís? ¿Dónde entra? Por mi padre, porque estaba como retraído y mi viejo pasó por la Escuela de Teatro de La Plata y me dice, che, ¿por qué no estudias teatro? Así empezás a relacionar con la gente de tu edad que estaba bastante como retraído, ¿no? Por el tema de la ropa, la forma de hablar, el color de la piel, los anteojos. Era distinto, digamos. Y era muy particular, me decían el peruano, no me llamaban por mi nombre. ¿Sentías una cuestión discriminatoria? Sentí, sí, más que nada por el tema de la ropa, ¿no? Que no usaba zapatillas de marca, ni ropa de marca, cosa que ahora hago. Ahora está lleno de marcas, claro. Ahora estoy lleno de marcas, de laceraciones. Lo más marcado. Qué loco, mirá, y ahí caes en un taller de teatro. En la escuela de teatro. En la escuela de teatro. Y ahí se te abre, calculo yo, un mundo maravilloso, un refugio. Sí, me permitió empezar a construir también una mirada de la realidad, porque hasta ese momento no tenía claro qué es lo que estaba pasando en el país, y mis compañeros de teatro, que eran mayores, me permitieron tener un panorama de lo que estaba sucediendo realmente en el país. Ahí empecé a ver incluso... En ese momento y estaba la dictadura, ¿no? Estamos hablando del 79. Claro. ¿Vos hasta ese momento no habías tomado plena conciencia de lo que pasaba? Sabía que había un gobierno militar, que bueno, que estaban sucediendo cosas, pero no estaba tan... Y La Plata especialmente, una ciudad... Sí, o sea, el teatro a mí me permitió redescubrir también los autores, empezar a ver cine, dejar de ver películas. Qué raro que tu viejo no hubiera tenido alguna situación como de charla con lo que pasaba, porque tu viejo es un tipo con una conciencia... Sí, pero mi padre también estaba como transitando una situación así muy particular a nivel personal. Quería empezar una nueva vida y había vendido su casa, había abandonado el trabajo, renunciado, entonces estaba como muy intentando construir a los 40 años su nueva vida en la Argentina. Pero escuchar estas cosas, pasó esto en tal lugar y en algo andaría, ese famoso en algo andaría, algo habrá hecho, me resuena en el oído, ¿no? Y cuando se te abre toda esa otra realidad que estaba subyacente, que también había en un nene, para mí es un nene, un pibe de 16 años es un nene, es difícil de leer. Creo que en un adulto no es tan difícil, que se mira o no se mira, pero digo, era entendible que un pibe le pasara un poco por arriba hasta que alguien te empieza a hablar de lo que pasa. ¿Y ahí qué te pasó a vos? Bueno, pero lo que pasa es que cuando uno habla de 16 años también habla de los chicos de la noche de los lápices, ¿no? Entonces 16 años depende qué mirada tuvo
o qué grado de diálogo tuvo con los padres, también eso te va determinando. Totalmente, pero por eso ¿no? yo fui a tu casa primero. Claro, yo estaba bastante confundido porque venía de un proceso en Perú revolucionario con Velasco Alvarado, a quien no se lo considera mucho en estos tiempos, que elaboró una transformación en el Perú. Sí, Está bien, hubo un golpe de Estado. ¿Cómo? Un militar de izquierda. Un militar de izquierda que intentó construir un socialismo a la peruana, ¿no? Con reforma agraria, claro. La reforma agraria que se hizo, digamos, después de la rebelión de Túpac Amaru, estoy convencido de que Velasco Alvarado fue el que produjo transformaciones a nivel social, se reivindicó al campesino, se hizo la ley de comunidad industrial donde los obreros participaban de las utilidades de las fábricas, la reforma de la educación, nacionalizó el petróleo, las minas, digamos, venía con toda esa información y quizás confundí un poco bastante el tema de los militares argentinos que eran otra cosa. Aquí el estilo de Latinoamérica, de pasar de ese hombre a Fujimori y al que tuvieron hasta hace poco. Y bueno, y el que está ahora, digamos, también que Alan García, que era el delfín de Víctor Raúl Haya de la Torre, que se debe estar revolviendo en la tumba, me parece. Suele pasar. Tenemos que hacer un corte, ¿te quedás un ratito más a seguir charlando?